¿Puede una mujer cristiana predicar en una iglesia o ser pastora? Esta es una de las preguntas más complejas que enfrenta la cristiandad moderna. Hoy las iglesias lidian con situaciones culturales que el cristianismo de siglos pasados no enfrentaron. Esto se debe a que la iglesia no se había visto rociada o impregnada con tantos ismos que controlan no solo el estilo de vida de una sociedad sin Dios, sino el estilo de vida de muchos cristianos, como la influencia del relativismo moral con la cual se ha cobijado la liberación femenina. En algunos círculos evangélicos pudiéramos asegurar que la liberación femenina se ha infiltrado entre ellos, no sin apoyo escritural, sino que han encontrado citas bíblicas para obtener licencias para que aparezca lo que nunca se había visto en la historia de la Iglesia Apostólica: mujeres predicadoras, pastoras y mujeres líderes que en aras del Evangelio están tomando estos cargos que la Biblia no les confiere. Entre tantos videos que circulan en el internet afirmando que la mujer sí puede predicar, o puede ser líder, o puede ser pastora, un hermano me envía un video donde me solicita que explique por qué una mujer no debe de tomar ninguno de estos cargos, así que refutaré tal declaración en esta cápsula. Veamos este video. Pregunta aquí, Cristian dice, me pregunta si una mujer puede enseñar en la congregación, ser pastora, o si la Biblia se lo prohíbe, ¿cómo abordar ese tema? Esta es una pregunta que tiene obviamente 2 o 3 respuestas dependiendo del que la esté analizando. Según la Biblia, estrictamente hablando, Pablo dice que no se le permite a la mujer enseñar en la iglesia, y lo dice tanto en la carta a los Corintios como en la carta a los Efesios, pero a Timoteo, que estaba en Éfeso. Pero lo que entendemos nosotros es que en la época donde se vivía no eran las condiciones que hicieran factible que una mujer, por ejemplo, pudiera capacitarse para poder ejercer un ministerio de manera pública, porque el campo de la mujer era el campo de la casa. Pero vemos mujeres que sobresalen a pesar de esa limitación. Vemos a Priscila enseñándole a Apolos, corrigiéndolo. Vemos a mujeres que predicaban junto con los apóstoles, como Junias, que se menciona junto con Andrónico, como Febe allá en Cencrea, mujeres de Dios. Así que, en sentido estricto, en los tiempos bíblicos era imposible, en una sociedad totalmente patriarcal, pensar que una mujer tuviera enseñanza sobre el hombre, porque eso era señal de superioridad. Entonces no se podía hacer, estaba prohibido. Pero creemos que el Espíritu Santo reparte como Él quiere, y uno simplemente reconoce cuando una mujer tiene un don de enseñanza dado por Dios. Pero uno ve, perdón, ahí nada más para ampliar un poquito el tema, como el caso como de Débora, como de Ruth, como tantas mujeres que la Biblia menciona, ¿verdad? La forma Hulda, que fue profetisa. Y como incluso en la genealogía de Jesús uno ve mujeres, ¿verdad? O sea, que marcaron la pauta, Dios tomaron la batuta. como acepción, ¿verdad? En ese sentido. No, yo creo que Dios siempre levanta a quien Él necesita levantar. En este caso, ha levantado una generación de mujeres en esta época impresionante, y yo creo que hay que simplemente reconocer lo que Dios les ha dado a ellas y no cuestionar, ¿verdad? Porque los fariseos cuestionaban la apariencia, digamos. Un hombre que era ciego ya no es ciego, y decían, ¿cómo puede un hombre que no guarda el sábado sanar a un hombre? Entonces decían, no lo sanó. Entonces el que estaba mintiendo era el ciego. Uno no puede ser así tan cerrado, tiene que creer en la evidencia de lo que Dios da, ¿verdad? Dones y ministerios, que Él lo reparte como Él quiere, lo que dice el apóstol Pablo. Entonces, una preguntita, Juan Carlos. Entonces, en conclusión, en mi iglesia o en la iglesia del hermano, si hay mujeres o si, ¿cómo es la cosa? O sea, eso es aceptable entonces. No hay ningún, o sea, está puede ser bueno, pastora, pues, puede ser lo que estás diciendo, ¿verdad? Yo no tengo ningún problema en que la mujer sea una pastora, si Dios la llamó para eso. Tampoco creo que tenga que tener hombres sobre ella para que le den cobertura.
No, si Dios la llamó, ella la pastora y punto. Eso es lo que yo creo, ¿verdad? Pero hay hermanos que dicen que no, que puede ejercer ministerios, pero tiene que tener varones sobre ella. Yo esa historia no la creo. Bueno, yo escuché a una pastora que ella dijo, precisamente, yo le pregunté al esposo, le digo, ¿vos sos? No, dice, que la que ha recibido el llamado es mi esposa, dice, yo estoy aquí para completarla, apoyarla, dice, y si el Señor me quiere poner de pastor o me llama al pastorado, entonces lo haré, pero de momento yo tengo claro, decía él, que mi esposa es la que fue llamada a servir en esta área, ¿verdad? Antes de refutar algunos de estos puntos que escuchamos, como cristiano debes de saber que con la misma Biblia se puede respaldar cualquier doctrina desviada o incluso puede respaldar cualquier pecado. Ejemplo, los católicos, para respaldar la función de la Virgen María como intercesora, toman San Juan 2, donde se habla de las bodas de Caná. Y dicen que cuando María fue con Jesús y le dijo que no había vino, entonces Jesús escuchó a su madre y fue él e hizo el milagro de convertir el agua en vino. Y añaden, ese pasaje muestra que María puede interceder ante Jesucristo. Curiosamente, en ese mismo pasaje también se apoyan los borrachos. Cuando un cristiano le dice a una persona alcohólica que no está bien que ingiera alcohol en exceso, ellos dicen, pero si Jesús hizo el vino en las bodas de Caná, ¿por qué ha de estar mal? Entonces podemos ver en estos dos casos que cualquier pecado o cualquier doctrina herética puede ser respaldada con pasajes de la Biblia. Claro está que esto solo es posible torciendo las Escrituras, como dijo Pedro, que hacen los indoctos e inconstantes. Así que para asegurarnos que esto no nos pase a nosotros con este tema de las mujeres predicadoras y para no caer en una guerra de versículos, donde algunos dicen, acá la Biblia dice que sí se puede, o allá la Biblia dice que no. Mejor vamos a analizar nuestro tema, que es, ¿puede una mujer cristiana predicar en una iglesia o ser pastora? Analicemos este tema bajo el principio de contradicción, también conocido como el principio de no contradicción, el cual dice que una proposición y su negación no pueden ser ambas verdaderas al mismo tiempo y en el mismo respecto. Demos un ejemplo de este principio. Ernesto no puede ser que corra y no corra al mismo tiempo. Si es verdad que Ernesto corre, es falso que no corre. O si es verdad que Ernesto no corre, es falso que Ernesto corre. Pero no pueden ser ambas cosas a la vez. Si es verdad que Dios le prohíbe a la mujer enseñar, entonces es falso que le permite enseñar. Y si es verdad que Dios le permite enseñar, entonces es falso que Dios se lo prohíbe. Conociendo el carácter de Dios, no puede ser que Dios le permita y al mismo tiempo se lo prohíba. La Biblia en 1 de Timoteo 2, 11 y 12 dice, no permito a la mujer enseñar. Leámoslo a la letra junto con 1 de Corintios 14, que dice que las mujeres callen en la congregación. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice.
Como nos damos cuenta, estas dos escrituras armonizan. En 1 de Timoteo 2, 11 y 12 nos dice que la mujer debe de estar en silencio y que no puede enseñar. Y en 1 de Corintios 14 dice que la mujer debe de callar. Aparte de estas escrituras hay mucho más, pero estas dos son suficientes para entender que Dios le prohíbe a una mujer ser predicadora. Si no puede enseñar ni hablar en la congregación, sino estar en silencio, no tenemos que discutir lo que estos dos versículos dicen. Hay quien ha intentado darle otra explicación a 1 de Corintios 14, diciendo que Pablo escribió eso porque las mujeres de aquel tiempo se juntaban a chismear en plena reunión y estaban hablando mucho durante la predicación, así es que Pablo dijo que las mujeres callen. Pero deben de saber que no existe un precedente en la historia del cristianismo para tal interpretación. En otras palabras, quien dice eso se lo inventó. Si alguien le dice a usted que Pablo se refería, ahí en 1 Corintios 14, 34, que las mujeres estaban chismeando, usted pregúntele en qué parte de la historia de la iglesia dice tal cosa. Ahora, si alguien quiere una licencia para contradecir estos dos versículos, el diablo les puede ayudar a torcer las escrituras para que obtengan su licencia y puedan salirse con la suya. Voy a tomar dos argumentos usados en el video que vimos para analizar las licencias que estos pastores se toman, pero no que la Biblia se los permita. Número uno de ellos dijo que Dios puede llamar a una mujer al ministerio de la enseñanza. Número 2, tomaron algunas mujeres como referencia de que sí puede una mujer enseñar. No profundizaremos en estos dos errores, sino que lo analizaremos superficialmente. Si desean algo un poco más profundo, pueden revisar un artículo que escribí en mi página en la pestaña En defensa de, y luego ahí entra usted a otra pestaña, Apología ante doctrinas cristianas. Nosotros solo analizaremos en este video a flor de tierra. Analicemos estas licencias que ellos se toman para contradecir el mandamiento de Dios. Número 1, Dios puede llamar a una mujer al ministerio de la enseñanza. Si Dios en la Biblia dice que la mujer no puede enseñar, porque lo leímos a la letra, no permito a la mujer enseñar, y luego Dios mismo llama a la mujer al ministerio de la enseñanza, entonces atraparíamos a Dios en tres posibles errores que Él cometió. 1, Dios se contradice. 2, Dios se equivocó y revocó su error. 3, Dios hace acepción de personas. Llevemos nuestras conciencias a una reflexión profunda en estos tres posibles errores. Los voy a explicar de una manera irónica, pero reflexiva. 1, Dios se contradice. Primero, en varios pasajes de la Biblia dice que la mujer no enseñe. Y dice por qué razones no debe de enseñar. Porque ella fue engañada y no el hombre. Y porque Adán fue formado primero y la mujer después. Así que en su Biblia le dice Dios a la mujer, no. Y por otro lado, a ella le dice que sí. Eso es lo que alegan muchas mujeres predicadoras, que Dios las llamó, que Dios se los reveló. Si así fuera, tendríamos a un Dios al que le tendríamos que preguntar o le tendríamos que decir, por fin, Señor, ponte de acuerdo, tú solo te contradices.
Aquí dices en la Biblia que no, y allá dices que sí. Pero la realidad es que sabemos que en Dios no hay contradicción. O supongamos que existiera este segundo error. Dios se equivocó y revocó su error. Primero el Espíritu Santo en Pablo dijo que no, pero como Dios no contempló que en el siglo XX habría muchas mujeres con talentos, como dijo este predicador, Dios dijo: creo que no debí de haber limitado a la mujer. Pues ni modo, mejor les digo que mejor sí prediquen. Así que supuestamente viene el Espíritu Santo a ellas y les dice: ve a predicar. Dios revocó su error de hace 1900 años. ¿Cómo se escucha esto? Si sabemos que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y número 3, ¿Dios hace acepción de personas? A la mujer en general, por medio de la Biblia, le dijo que no puede enseñar ni ser pastora, porque dijo que no puede tener dominio. Pero aquella pastora y esta otra predicadora, sí. Ellas sí, las otras no. La Biblia es clara de que ellas no pueden, pero esta sí, esta no, esta sí. Armoniza eso con la naturaleza de Dios, quien dijo en Romanos 2:11 que Él no hace acepción de personas. El principio de contradicción nos deja en claro que estos 3 errores no pueden suceder en Dios, porque en Dios no hay contradicción. Él dijo y no hará. Ahora analicemos la segunda licencia que estos pastores se toman. Número 2, tomaron a algunas mujeres como referencia. Algunas mujeres de la Biblia las tomaron como referencia de que sí puede una mujer enseñar. Mencionaron a Priscila, mencionaron a Ruth, mencionaron a Débora, mencionaron a Hulda. La única manera en que estas mujeres citadas pueden servir como referencia a predicadoras, es cometiendo un anacronismo. Esto es, sacando a estas mujeres de su contexto y colocándolas en un contexto muy diferente al suyo, con funciones diferentes, entorno diferente, cultura diferente, etc. Porque si no fuera así, de que ellos están descontextualizando a estas mujeres para obtener su licencia para contradecir la Biblia, entonces tendríamos que aceptar nuevamente que Dios se contradice o que Dios hizo acepción de personas. Veamos de una manera sencilla cómo es que se descontextualizan a estas mujeres que ellos citaron. Voy a tomar solo una mujer del Antiguo Testamento y una del Nuevo Testamento. Con la explicación que voy a dar sobre estas dos mujeres podemos aplicarla a las otras. Tomemos a Hulda, que fue profetisa en los días de Josías. Quien lea la Biblia sabe que fue la mujer a quien mandó consultar el rey Josías. Hulda no puede ser usada como referencia porque su ministerio es el de profetisa y no de predicadora. Y existe un abismo de diferencia entre profetizar y predicar o enseñar. Así que no es adecuada la comparación. Quieren embonar a fuerza un cuadro con un círculo. Y en el caso de una mujer predicadora que quiere usar a Priscila en el Nuevo Testamento como referencia para que ella pueda respaldar su ministerio de pastora, diciendo ella que Priscila junto con Aquila le predicaron a Apolos, es importante entender que en ese tiempo todavía no se establecía la estructura ministerial de la iglesia. No existían los requisitos para los diáconos,
para los obispos, para los ancianos, etc. Eso se establece en la primera y segunda carta de Pablo a Timoteo, que se escribió aproximadamente entre el año 62 y 64. Y cuando Priscila y Aquila predicaron en Éfeso, eso fue alrededor del año 51 o 52. Todavía faltaban como 10 años para que se escribieran las cartas pastorales que ponen en orden a los ministerios dentro de una congregación. Y todavía hay que considerar el tiempo que se iban a tardar en hacerse las copias de estas cartas y enviarlas a las otras iglesias. Todavía pasó otro tiempo. Por tanto, no podemos decir que el cristianismo en aquellos días tenía predicadoras, porque Priscila está fuera del tiempo en que se estableció el orden ministerial de las iglesias. Ese orden ministerial dio sus primeros pasos después del año 65. Después de ese año, entonces las futuras congregaciones ya no permitían a las mujeres enseñar, menos ser pastoras, porque las cartas pastorales así lo establecieron. Así que podemos decir que las licencias que estas mujeres cristianas obtienen para predicar o para ser pastoras son dadas por hombres que tuercen las escrituras para su propio fin, o por hombres ignorantes, como los que acabamos de ver en el video. Pero por el principio de contradicción podemos confirmar lo que todo cristiano ya sabe. En Dios no hay contradicción, ni Dios revoca lo que Él ya dijo. Así que la Biblia no apoya que una mujer predique ni que sea pastora. Estén al pendiente del segundo video sobre este tema, donde ampliaremos más profundamente con fundamentos escriturales tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento este tema.